Hola, buenas tardes. Soy Ramón Rueda, director de casas Win e Inversoft. Esta tarde estamos aquí, ¿no? Mirad que eso es un karting que hay por mi zona. Bueno, es un karting para microcoches, ¿no? Para coches de carrera, hacen competiciones. Es un club de la zona. Y bueno, pues aquí se reúnen todas las tardes y todos los fines de semana mayormente, pues personas que son fans, ¿no? de este tipo de eventos y este tipo bueno, digamos de deporte, ¿no? Porque bueno, son teledirigidos y bueno, alcanzan grandes velocidades, hacen aquí sus entrenamientos y bueno, y al final pues hacen sus competiciones. Hoy quería comentaros, bueno, quería hacer la tercera parte de lo que es la tercera parte o lo que es lo mismo de la compra de viviendas económicas, ¿no? Siempre tenemos que hablar qué es una vivienda económica exactamente, qué es lo que significa como tal, ¿vale? ¿Por qué? Porque una vivienda barata es respecto a qué, ¿no? Es decir, respecto a mi presupuesto, respecto al precio de la zona, ¿a qué es, no? ¿A qué es un precio económico? Por eso muchas veces tenemos que hacer hincapié en exactamente conocer la rentabilidad de la vivienda, porque si no sabemos la rentabilidad, cualquier vivienda pues no es válida. Es decir, tenemos que saber la rentabilidad para saber realmente si el precio es el correcto o no es el correcto y si es barata o no es barata, ¿vale? Eso es así. La sencilla razón es de que, claro, evidentemente la vivienda puede ser muy barata, puede valer, no sé, vamos, 10.000 euros aproximadamente, y en cambio pues no se puede reformar, o está en una zona muy complicada, o no se alquila para nada, o tiene un problema de escritural, tiene, en fin, 40.000 historias bueno, que es imposible saber si esos 10.000 euros pues al final lo amortizaremos o no lo amortizaremos, ¿no? Pues una vivienda de 300.000, 400.000 euros, que incluso, pues bueno, pues resulta que son 10, 12 habitaciones, y resulta que respecto a la rentabilidad pues es muy barata, es muy interesante, ¿no? Aquí hablamos del PER, ¿no? El PER es el precio respecto a la renta estimada mensual multiplicada por 12, es decir, anual. Realmente lo que tenemos que, para hallar el PER de una vivienda, el PER bruto de una vivienda, tenemos que saber el precio de la vivienda dividido la renta estimada anual, ¿vale? El precio estimado, ¿no? Para hacer una estimación correcta del precio debe- el- del precio de renta, de lo que es la rentabilidad, debemos de hacer un estudio de la zona, debemos saber los precios, debemos saber y bueno, lo que son eh, digamos las posibilidades, ¿no? La capacidad que hay de absorber la demanda, ¿no? De alquiler, ¿no? Porque a veces puede ser que en una determinada zona nosotros calculemos un alquiler y resulte que en esa determinada zona pues el alquiler esté demasiado, bueno, sea cíclico, sea estacional, y con lo cual pues bueno, no se puede hacer una media. Estamos hablando de zonas tipo vacacional y demás, que bueno, que en ciertos momentos del año puede estar bueno, a un disparate de precio, ¿no? Del alquiler, evidentemente, pero son esos 3 meses y eso no se puede extrapolar a todo el año y viceversa, ¿no? Lo que, por ejemplo, en enero, pues prácticamente nadie va a querer estar en una vivienda al lado de la playa, y puede ser que evidentemente tampoco ese no es el precio. Entonces ahí es muy difícil, hay que andarse con mucho cuidado, ¿no? para saber exactamente ese tipo de precio, porque a veces en zona de playa me he encontrado con gente que me han dicho, oye, mira que está a tal precio, está en una zona muy buena, tal, mira que se alquila tanto, que bueno, bueno, y entonces lo que les vuelvo a decir, si ha analizado lo que es la oferta, lo que es la demanda de alquiler a lo largo del año, se ha hecho la media y la estimación. Además, también hay que entender una cosa, en épocas de crisis lo primero que cae es el consumo, ¿no? Y el consumo, estamos hablando del consumo de vacaciones, vacacional, con lo cual al final puede ser que ni siquiera ciertos veranos pues lleguen a grandes precios, ¿no? A gran demanda del alquiler de la zona, ¿no?
O sea, hay que tener muchísimo cuidado en ese tipo de... y por muy barato que sea, a veces hay que analizarlo muy bien, hay que analizarlo con un experto, testearlo con varios expertos de la zona. Bueno, yo sé que eso es para un particular a veces que no se dedica a este tipo de cosas, pues complicadete. Pero bueno, hay gente que se le puede contratar para que te haga este tipo de investigaciones, porque al final al final lo que cuenta es son tus inversiones, ¿no? Eso es tu bolsillo, ¿no? Así que cada uno pues analice como sea su forma de actuar, ¿no? En definitiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo podemos encontrar una vivienda económica realmente en una zona? Pues muy sencillo, lo que tenemos que hacer es encontrar zonas en las cuales es un método, ¿vale? No es el único método, digamos, lo que tenemos que hacer es encontrar una vivienda en la cual tenga bastantes habitaciones, sea realmente fea, o sea, digamos, son las típicas viviendas de zona, pues, em, pueblos, digamos, zonas aledañas a ciudades, con un bajo más uno, un bajo más dos, hechas por gente ya de los años 60, 70, 80, los años 90, se han hecho parcheadas, se han hecho, bueno, muy mastodónticas, por el efecto del baby boom, ¿no? Es decir, que tenía muchas habitaciones porque tenían 5 o 6 hijos y demás. Bueno, la han ido reformando, la han ido rehabilitando, y lo cual queda un poco extraña, es decir, las habitaciones pues están hechas no por un arquitecto ni nada de esto, no están diseñadas, simplemente las hacen de aquella forma y manera, pues van cortando habitaciones según la van necesitando, pero eso sí, esas viviendas mucha superficie, y con lo cual tienen la capacidad de mantener muchísima tiene muchísima capacidad de lo que es de posibilidad de cortar habitaciones, y bueno, y el área pues es bastante grande, ¿no? Entonces este tipo de viviendas son realmente no son muy queridas, ¿vale? No son muy queridas porque la dificultad radica en el mantenimiento. El mantenimiento de este tipo de viviendas, aparte que que están muy personalizadas ya con los años y demás, están hechas no son muy versátiles a la hora de, bueno, una agencia inmobiliaria poner a la venta. Pues los cuartos son de un color, otro cuarto es de otro, en fin, tiene un montón de características que hacen que sea difícil sacarlas al mercado. Aparte que el precio normalmente está un poquito por encima, de lo que es, digamos, la vivienda en sí, ¿vale? Digamos, sí, es una vivienda, pero es una vivienda enorme, pero el precio está muy por encima de otras viviendas familiares, claro, porque esta es una vivienda familiar que se escapa, ¿no? Es un poco rara, ¿no? Entonces, por ejemplo, si lo normal es que se pidan, hay demanda en una zona de vivienda para 3 habitaciones, aunque esta ofrezca 10 habitaciones, realmente la de 3 habitaciones pues se oferta por 180.000 euros, y esta precisamente se oferta casi por el doble, pero es que resulta que tiene 3 veces más de habitaciones. Es decir, la comparativa es de precio, pero no de rentabilidad, y esto es lo que mucha gente, pues evidentemente el 95% de la gente pues no ve, está claro, ¿no? ¿Por qué? Porque va buscando, ajustándose a su bolsillo, y evidentemente tampoco para qué quiere una casa por un poco más de precio, para qué quiere una casa con 10 habitaciones, no tiene sentido ninguno cuando piensas piensas para quedarte y vivir y demás, ¿no? Es entonces cuando entramos nosotros, los inversionistas y demás, y hacemos los cálculos y vemos que eso sí, en la zona se pueden alquilar por habitaciones. ¿Por qué? Porque hay demanda. ¿Por qué? Porque hay comunicaciones, hay un centro de expansión, hay posibilidades, evidentemente. Y se puede mantener lo que es los ingresos a lo largo de todo el año, ¿no? Los ingresos son regulares durante todo el año. Eso sí, el alquiler por habitación es un alquiler semiactivo, es decir, bien es verdad que no vas a estar toda la semana alquilando, pero bien es verdad que hay que tener una persona que vaya, pues bueno, los inquilinos por habitaciones pues suelen ir, venir.
También hay que tener en cuenta que esta vivienda es una vivienda ya personalizada y a la hora del vendedor querer venderla, pues es evidente que hay que rehabilitarla, ¿no? Hay que hacer una serie de gestiones, hay que adecuarla digamos al nuevo servicio que va a ofrecer, no es una vivienda para familias, sino una vivienda para habitaciones, con lo cual la rentabilidad puede ser muchísima. Aquí estamos hablando de que una vivienda pues prácticamente en la zona de Málaga, alrededor de Málaga, por valor de 300.000 euros, con 10 habitaciones, prácticamente el PER es alrededor de 12, un PER bruto, estoy hablando PER bruto, porque es el PER de lo que es lo que pide, ¿vale? Ya es lo que es el análisis que pues, se puede hacer en un portal inmobiliario, ¿vale? Porque después está el 12% o 13%, que son gastos de gestión, de adquisición del inmueble, ¿vale? Que eso sería ya, pues eso, sumado a lo que el comprador pide, ¿no? por esa vivienda, dividido el precio bruto, digamos, ¿vale? Digamos, es el precio que pide el propietario, ¿vale? No es el precio con todo lo que son los gastos de impuestos y demás. El precio que pide el propietario partido lo que es una rentabilidad bruta, es decir, una rentabilidad bruta es la rentabilidad que más o menos podemos alquilar sin descontar los gastos de mantenimiento, ¿vale? Entonces, el precio bruto de la vivienda partido el alquiler bruto anual, ¿vale? Pues se nos da un PER bruto, ¿vale? Esto hay que tenerlo claro. Y a raíz de este PER bruto nosotros podemos calcular exactamente pues, el retorno de nuestra inversión, ¿vale? Bien es cierto que para mejorar todo este tipo de inversiones y este tipo de rentabilidades tenemos que ajustarnos, tenemos que tener siempre tenemos que ir de la mano de profesionales, tenemos que ir con nuestra empresa de reforma, tenemos que ir con nuestro arquitecto para que certifique que este edificio está en condiciones, que la empresa de reforma que haga un presupuesto de una remodelación, para evitar vicios ocultos y todo esto, ¿no? Y bueno, evidentemente en el tema legal pues tenemos que tener nuestro abogado para que le eche un vistazo a todas por si tuviera alguna carga, por si tuviera alguna reclamación judicial, ¿no? Que nunca se sabe. Esto es más cuando son ya personas mayores, incluso que alguna ha fallecido la mujer o el marido, o incluso lo tienen varios hijos, o han fallecido los padres y lo tienen varios hijos. Ahí hay que tener muchísimo cuidado porque ahí pues son por indivisos y entonces, pues bueno, aunque parezca a bote pronto que lo han puesto todos a la venta, todos no están de acuerdo y bueno, puede haber algún tipo de problema en estas puede haber algún tipo de problema, ¿no? Hay que tenerlo todo muy bien controlado, y tal, ¿no? Pero bien es cierto que entonces ahí se convierte en una vivienda que parecía a bote pronto a la comparativa, evidentemente no en su línea, a la comparativa entre viviendas de 3 habitaciones para familias, esta es también para familia, pero son de 10 habitaciones. En esa comparativa, esta vivienda sale ganando por precio, es decir, sale ganando porque es muy barata comparativamente respecto a la rentabilidad que puede ofrecer respecto a una vivienda de 3 habitaciones, ¿vale? Estamos ahí hablando de que podemos hacer un gran negocio, podemos obtener rentas aproximadamente de unos 3.000 euros, si no he calculado mal, 2.500, 3.000 euros mensuales por habitaciones, ¿vale? Eso es una rentabilidad muy interesante. Además, contando con lo que, eso sí, evidentemente, habiendo estudiado bien el mercado de la zona. Si el mercado es muy cíclico, como las zonas turísticas y costeras, bueno, pues sobre todo las zonas turísticas, habría que pensárselo un poco, pero si son zonas más bien industrial, donde hay una gran demanda de trabajadores muy constante y aunque haya una crisis siempre va a haber una real, o sea, se pueden variar un 10% el alquiler, un 20% inclusive, aún así salen muy interesantes. Es decir, calculando nosotros este tipo de precios, ¿no? este tipo de inversiones, calculándolas muy bien, la rentabilidad, podemos obtener viviendas realmente económicas, ¿vale? Eh, Podemos pensar que es una vivienda cara, podemos pensar que es una vivienda a financiar, podría ser también una interesante opción, ¿vale? Por el tema de que, bueno, los bancos realmente ya empiezan a ver no esta vivienda como que tú eres el promotor inicial,
sino empiezan a ver como que es un negocio adicional y que, bueno, puedes obtener una serie de rentas adicionales, con lo cual puedes tener garantías de devolver el crédito sin problema ninguno. Entonces te pueden realmente llegar a financiar pues todo el predio, ¿no? En el momento que se tase y, bueno, que haya una tasación de por medio y, bueno, lo relacionado. Pero bien es verdad que también a veces si la vivienda es muy compleja, si no, sobre todo si no hay tampoco muchos intermediarios por medio, porque si hay algún que otro intermediario, pues bueno, siempre va a intentar que sea pues una compraventa rápida, ¿no? Una compraventa de que, bueno, que se suelte prácticamente a través de un crédito, o que, bueno, se suelte lo que se haga el pago a través de en efectivo, ¿no? Pero también cabe la posibilidad de negociar con el propietario, ofrecerle, como la rentabilidad es tan buena, ¿vale? Con la rentabilidad tan buena se puede ofrecerle al propietario pagar a plazos, ¿eh? Se le puede ofrecer a pagar a plazos y un poco más de dinero. Evidentemente, todo bien calculado, se le puede ofrecer, en vez de ofrecerle menos, no se te ocurra ofrecerle menos, lo ofrece más, pero ¿qué más da? Te lo da aplazado. Eso significa, en el caso que ceda, eso sería bastante ideal, en el caso que ceda, evidentemente desde el primer mes vas a poder pagarle la renta y vas a poder, o el segundo mes, ¿no? El tiempo que tarda en empezar reforma, en remodelar, en lo que es en rehabilitar el edificio. A ver, el edificio es una remodelación, no estamos hablando de una rehabilitación, ¿no? Una rehabilitación, pues estaríamos, cuando se habla de una rehabilitación de un edificio es más del 50% de lo que es el presupuesto del edificio, ¿no? Del presupuesto de ejecución del edificio, ¿no? No estamos hablando de rehabilitación, estamos hablando de remodelación, un lavado de cara, hablando para que nos entendamos, y esto pues es muy interesante, es muy interesante porque prácticamente incluso si sabemos gestionar inmuebles, pues ya sabemos que para este tipo de actuaciones pues lo que tenemos que hacer es dejar siempre un porcentaje para mantener en condiciones el edificio, ¿no? La casa, ¿no? Para mantenerla asequible, para mantenerla a un buen precio, para mantenerla acorde a la expectativa de los inquilinos y que, bueno, que se vaya manteniendo a lo largo del tiempo para evitar que vayan llegando malos inquilinos, porque claro, depende de la oferta que hagas, pues empezarán a llegar malos o buenos inquilinos, incluso las ofertas, pues bueno, llegará un momento en que también, pues si el ciclo económico baja, pues la oferta aumente y te sea más complicado, ¿no? Hay mucha rotación en este tipo de actuación, en este tipo de negocios, por ejemplo en el tema de alquiler por vivienda, por habitación, ya que la rotación, pues bueno, es más bien por trabajo, gente joven a lo mejor que no tiene, bueno, pues para empezar a independizarse, después acaban comprándose una casa, acaban alquilando otra más grande, en fin, es un poco de esa forma, ¿no? Pero también es verdad que también hay que pensar en que podemos ir segregando e incluso podemos hacer ya un proyecto a medio plazo, podemos hacer un proyecto de segregación de esta vivienda. Pues es una vivienda de que tiene 3 plantas, si planta baja, la primera y segunda. Lo que podemos hacer es un plan de segregación por apartamentos, si es posible, y si no, una segregación en 3 tipos de viviendas, ¿vale? Pues en 3 viviendas. La parte alta, pues si no hay lo que es un techo, si no hay un techo, pues se fabrica, ¿vale? Y se pide, eso sí, siempre y cuando la legislación, la normativa municipal lo permita y no haya problema ningún tipo a la hora de pedir permisos para lo que es la segregación de una división horizontal para 3 viviendas, ¿no? Y con todo esto, bueno, prácticamente sé que hay muchas cosas que aclarar, no todo es igual, pero más o menos la idea es que la vivienda económica, la vivienda barata, no es la vivienda por precio, o sea, no es el precio de la vivienda, el precio es realmente muchas veces es lo de menos, sino la relación, lo importante para saber si una vivienda es económica o no, o es interesante adquirirla o está a muy buen precio, es el precio respecto a su rentabilidad. El precio respecto a su rentabilidad. Eso es lo más importante, eso es el PER. Eso es el PER. El PER evidentemente por sí solo tampoco sirve para determinar si es una buena o mala inversión. Sí que es verdad que es un gran apoyo,
pero si sabemos y sabemos seleccionar las ubicaciones, sabemos estudiar la zona y sabemos estudiar las rentabilidades y sabemos evidentemente conocernos cómo de buenos somos en gestionar y arrendar inmuebles, pues ahí tendremos mucho ganado y sabremos si estamos ante una ganga de vivienda para adquirirla y poder obtener pues, bueno, unos buenos ingresos y una gran inversión, ¿no? Así que para profundizar más en esto, pues bueno, hacen falta leer algunas que otras bibliografías, ¿no? Donde explican exactamente cómo funciona este tipo de viviendas, ¿no? Este tipo de negocios, mejor dicho. Pero bueno, esta es la tercera parte de cómo encontrar o buscar una vivienda a buen precio, ¿vale? Yo lo que digo es que podéis utilizar cualquier portal inmobiliario, ¿vale? El portal inmobiliario cuando está en portales como tal, suelen tener sus agencias inmobiliarias, ¿vale? Con lo cual es más complicado, ¿no? A la hora de negociar y demás. Pero simplemente con darnos una vuelta por una zona, ir preguntando, dejando la tarjeta, mira que queremos comprar edificios grandes de tantas habitaciones y tal, es más que suficiente, ¿vale? No hace falta que esté en una agencia inmobiliaria, no hace falta, podemos hacerlo así, incluso podemos hacerle un seguimiento, incluso porque a veces los tiempos se pasan, ¿no? Normalmente son contratos exclusivos con la inmobiliaria de 6 meses, pues bueno, pues siempre es fácil hoy en día eh, dar seguimiento a un inmueble, ¿vale? Prácticamente con el Google Maps, con el Google Street View podemos saber la empresa, digamos la agencia inmobiliaria que ha puesto el inmueble a la venta. Si vemos que no se vende, ¿vale? Si vemos que no se vende con el tiempo, podemos pasarnos por allí porque bueno, por el Street View sabemos dónde está, podemos saber el número, podemos pegar, tocar puerta, incluso aunque esté una agencia inmobiliaria, bien es verdad que nos pueden decir, vale, bien, pero es que nosotros no competimos directamente con ellos publican algo y nosotros pues bueno, vamos a invertir, ¿no? No vamos a quitarle el cliente, ¿no? ¿Vale? Entonces por eso muchas veces, es lo que digo, que el trabajo de calle es muy importante, incluso no ponerse tampoco impedimentos ni nada. Lo que a alguna empresa inmobiliaria le puede no resultar tan bien, a veces pues nosotros con las intermediarios y demás pues también hacemos negocios y hacemos cualquier tipo de, de transacción también, es decir, somos colaboradores realmente, no somos competidores. Si te miran como competidor o algo así, pues bueno, es que no saben exactamente a lo que se dedican ni nada, ¿no? Simplemente, pues bueno, ven que, pues, no sé, pues una comisión de 5, 6, 7, 8, 9.000 euros, pues se les puede escapar y bueno, se pueden poner nerviosos algún que otro agente inmobiliario, pero un agente inmobiliario con trayectoria y honrado y honesto sabe perfectamente que los inversionistas no somos sus competidores, no somos más bien sus aliados. En determinadas veces, pues bueno, ha ocurrido así, ¿no? Reciben mucho más de las personas que invierten que de lo que le pueden quitar y demás, ¿no? Es más, si yo cojo una vivienda, resulta que, vale, puedo intentar, donde yo sé que hay un agente inmobiliario, lo que puedo hacer muchas veces es decir, mira, le compro la vivienda, pero ahora la voy a segregar, voy a hacer 3, y puedo negociar con ellos, mira, pues me vas a vender estas 3, por ejemplo, ¿no? Entonces, donde antes iba a hacer una transacción, ahora hace 3 transacciones, ¿vale? Es así como se tiene que ver, ¿no? Es decir, lo que en realidad parecería que, bueno, que es algo desleal, es una especie de competencia, en definitiva es una gran colaboración y con ingresos de futuro, ¿no? Pero eso es otro capítulo aparte y bueno, sin más, Ramón Rueda, un saludo y hasta la próxima.